ustedes fueron bendecidos grandemente con un taller sobre noviazgo y sexualidad. Al término de ese taller formularon unas preguntas mostrando sus dudas y sus inquietudes. Y hoy estamos en esta mesa para dar respuesta a cada una de ellas. Pero antes de ello, quiero presentar a los siervos, a los expertos en la materia, que con la ayuda de Dios estarán dando las respuestas claras y precisas a esas inquietudes. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de un varón de Dios que desde su adolescencia, desde la edad de algunos de ustedes, tomó la decisión más importante de su vida: servir al Señor, entregar su vida a Dios y servirlo con amor y compasión. Y segura estoy que hasta el día de hoy prevalece esa pasión por la obra del Señor. Y me refiero a nuestro líder general, a nuestro amado apóstol Elí Roa Barreto. Gracias, apóstol, por su disposición siempre para trabajar en la obra del Señor. Agradezco infinitamente también la presencia de un siervo que todos ustedes conocen. Hemos sido bendecidos con sus plenarias, con sus enseñanzas, y a quien Dios le ha dado un ministerio hermoso. Y me refiero al maestro en Biblia, David Adame Almanza. Gracias, maestro. También agradecemos la presencia de un siervo que desde antes que naciera ya estaba escogido para el Señor. El Señor lo escogió para servirle, para trabajar en su obra, y le dio también un ministerio precioso al profeta Isachar Roa Arias. Gracias, profeta. También agradecemos la presencia de un siervo que tiene un carisma especial, una gracia que el Señor le ha dado y que hace que sus prédicas sean amenas. Y que hoy por la mañana estuve impartiendo el taller de noviazgo a los adolescentes varones. Gracias, pastor Adán Díaz Chávez, por su presencia en esta mesa. Y por último, y no porque sea menos importante, agradecemos también la presencia de una sierva de Dios experta en esta materia, que también estuvo impartiendo el tema de noviazgo a las adolescentes. Gracias, hermana Keila Flores Cardoso. Vamos a dar inicio, a dar lectura y respuesta a cada una de sus preguntas. Vamos a dar lectura a sus preguntas y hay libertad de que quieran dar respuesta, puede levantar su mano, iniciamos. Dice la primera pregunta: ¿por qué hay muchas peleas en los matrimonios? Me gustaría que el apóstol, para que lo salude, dé la apertura. Muy buenas tardes y que Dios les bendiga. Qué importante pregunta. ¿Por qué pelean los matrimonios? Es una pregunta que sería correcto responderla con sabiduría, con salud, y yo diría, no todos los matrimonios peleamos. No podemos estandarizar. Si decimos no hay matrimonio perfecto, bueno, no estamos hablando de perfección, pero sí de vivir en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios dice que en Cristo somos nuevas criaturas. Luego entonces una verdadera pareja cristiana no tiene por qué pelear. Muchas veces hay diferencias de opiniones, pero cuando hay amor verdadero,
El amor todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y se llega a diálogos hasta llegar a una conclusión de perfecta unidad sin problemas. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, apóstol, por su respuesta. La siguiente pregunta dice, ¿qué diferencia o qué tienen en común la sexualidad con el noviazgo? ¿Qué diferencia o qué tienen en común la sexualidad con el noviazgo? Sexualidad y noviazgo, ¿qué tienen en común? Amén. Dios les bendiga a todos. En la mañana dábamos el tema con los adolescentes en el templo de la iglesia de Zacapalco y el tema fue precisamente ese, noviazgo y sexualidad. Aparentemente dos temas, ¿verdad? Pero que tienen mucho en común, ¿verdad? Tienen mucho en común porque el noviazgo es una etapa, ¿verdad? Una etapa previa al matrimonio en donde los jóvenes se conocen y en donde dan muestra de su sexualidad sin llegar al sexo. El sexo es parte de la sexualidad, desde luego, pero no es lo único que abarca la sexualidad. Hablar de la sexualidad abarca el género, abarca la orientación sexual, abarca la identidad sexual, abarca muchas cosas más. El noviazgo nada más es una pequeña etapa en donde se da muestra de la sexualidad sin llegar al sexo. Amén, gracias, gracias, pastor. Muy buena respuesta, espero que quien la formuló haya quedado convencido de ello. Muy buena respuesta. ¿A los cuántos años podemos tener novio o novia? La hermana Keila hoy nos habló por la mañana de esa madurez cerebral, ¿verdad, hermana Keila? Adelante. Así es. Dios les bendiga, muchachos. En efecto, hace un momento hablábamos de que nuestro cerebro está en desarrollo. Nuestro cerebro no se ha terminado de desarrollar, no está preparado para estar en una relación en pareja. ¿Por qué? Porque estamos en busca de nuestra identidad. ¿En qué momento podemos decir que nuestro cerebro está preparado para adquirir una relación en pareja y poder tener una buena relación? Se dice, se tiene comprobado que es a partir de los 25 años en adelante. Pero todo va a depender de la personalidad de cada uno de ustedes. Adelante, apóstol. Sí, gracias, gracias. Continuando con la atinada participación de la hermana Keila, yo quiero añadir que la palabra noviazgo se traduce como la etapa prematrimonial. Luego entonces, si estás pensando en un noviazgo es porque tienes el interés de casarte lo más pronto posible. Un noviazgo que dicen, bueno, yo quiero novia pero no quiero casarme, es entonces fuera de tiempo, es incorrecto, porque pensar en un noviazgo sin pensar en un matrimonio es totalmente obsoleto. Se supone que si la palabra noviazgo significa prematrimonial o apartamiento ya para el matrimonio, luego entonces debe haber esa concepción de madurez, no que me gusta, que la quiero, que me brinca el corazón, no, sino saber que es la persona que estoy escogiendo para vivir el resto de mi vida, que ya tengo una casa donde llevarle a vivir si es el joven, o que ya sé qué voy a hacer hablando de la formación de un hogar y quedar en armonía conyugal para siempre. Si no hay ese concepto, como decía la hermana, del razonamiento de la madurez de su mente, creo que entonces no es la época de noviazgo. Amén, gracias, apóstol. Dice esta pregunta, estoy con un yugo desigual y lo quiero demasiado. ¿Lo puedo convertir? Amén.
Dios les bendiga, jóvenes, qué bendición saludarles en esta confraternidad. Y respondiendo a esta interrogante, a esta pregunta, queremos decirles que la palabra del Señor no miente. La palabra del Señor no nos da cortinas de humo en este tema, es clara y nos dice: no se junten en yugo desigual. El amor es importante, querer a una persona es importante, pero es necesario entender que cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, se vuelve un peligro para un creyente, para un hijo de Dios. En la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hubo leyes, mandamientos, donde Dios le estableció a su pueblo de no hacer unión con otras personas, y dice: porque desviará el corazón de tu hijo de en pos de mí. Intentar convertirlo no es la vía. Lo correcto es que primero se convierta y posteriormente puedes tener una relación con esa persona en el tiempo correcto y de la forma correcta. Amén. Gracias, profeta. Dice la siguiente pregunta: si he sido tocada por algún hombre, ¿tiene relación, tiene sentido que yo busque a un hombre que me ame? La repito: si he sido tocada por algún hombre, ¿tiene relación o sentido que yo busque a otro hombre que me ame? Dios les bendiga, jóvenes. La pregunta está muy delicada. No explica en qué condición fue ese tocamiento por ese hombre. Si fue consensuado, si fue un abuso, si fue, etcétera. No explica cómo fue esa situación. Sin embargo, Dios es un Dios bueno y que da segundas oportunidades. Si tú cometiste un pecado y alguien tocó tu cuerpo sexualmente o sufriste un abuso, debes saber que cuando una persona se arrepiente de su pecado, se aparta de su pecado, Dios le perdona. Dios le perdona totalmente. Y más aún si no fue consensuado, si tú sufriste un abuso, si alguien te tocó, te maltrató, debes entender dos cosas. Una, tienes que perdonar a esa persona. No importa quién haya sido, no importa lo que te haya hecho, debes perdonar por tu salud. Y número dos, si sufriste un abuso, tú no tienes la culpa. Entiéndelo bien. Si tú padeciste esa situación, tú no tienes la culpa. No significa que ahora vales menos o que eres menos. No, deja eso, por favor. Que hubo una afectación psicológica, física, la hubo. Pero Dios perdona. Y hay un ejemplo, y con esto termino. En Jericó hubo una mujer. ¿Por qué? Ella se dedicó a la prostitución, la Biblia no lo dice, pero era Rahab, la ramera. ¿Qué mentalidad tiene una persona que vive así? ¿Cómo está dañada su autoestima, su corazón? Es algo terrible. Sin embargo, un día ella creyó en el Dios de Israel. Ella se dispuso a ayudar a los siervos de Dios y Dios hizo una obra en ella. Llegado el momento, Jericó fue destruida, los muros cayeron y ella vivía en el muro. ¿Y qué creen? Todo se cayó menos donde estaba la casa de ella. Y uno de los hombres que ella protegió, que ella defendió, se llamaba Salmón. Y que se enamoran, fíjate, y ella entró al pueblo de Israel. En resumen, ella fue la tatarabuela del rey David. En otras palabras, en la ascendencia del Señor Jesucristo,
Hubo una mujer que se dedicó a la prostitución. ¿La tatarabuela del rey David? Sí. ¿Y Jesús no le da vergüenza llamarse hijo de David? No. ¿Por qué? Porque Dios perdona, Dios renueva, Dios restaura. Él hace nuevas todas las cosas. Su misericordia es grande. Así que sí, si tú tienes a Cristo en tu corazón y el maligno quiso destruirte, dañarte, te afectó, pero Cristo ya te perdonó, el Señor te restauró, tienes derecho, puedes y debes buscar a la persona indicada por Dios para ti. Gloria a Dios. Amén. Gracias, maestro. Dice esta pregunta: si vemos porno y pedimos perdón una y otra vez, ¿siempre nos perdonará? Si vemos pornografía y pedimos perdón una y otra vez, ¿siempre nos perdonará? Amén. La pornografía, al igual que todo lo que va en contra de lo establecido por Dios, se llama pecado. Y sea pornografía o cualquier tipo de pecado que se vuelva una práctica, ese es el problema. Porque la palabra del Señor dice que el que practica pecado es del diablo. Es entonces cuando debemos entender: los hijos de Dios, ¿podemos cometer algún pecado? Sí, pero no podemos practicar pecado. Un hijo de Dios puede en algún momento fallar, sí, pero la práctica es diferente a cometer una falta delante de Dios. Si en algún momento tú has fallado, has incurrido, has sido víctima de la pornografía, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, busca ayuda, busca ayuda. Este tipo de cargas no se sobrellevan solo. Busca a una persona a quien le tengas confianza, con temor de Dios, una persona madura, centrada en Dios. Exponle tu necesidad, exponle tu problema, pide ayuda, arrepiéntete, pide perdón y Dios te va a perdonar. Pero si no te arrepientes y esto se vuelve una práctica recurrente, necesitas que el Señor tenga un trato específico con tu corazón. Es necesario que Dios liberte una cadena que el enemigo ya ha puesto, una cadena de atadura que está destruyendo tu mente, tu corazón, y que te va a afectar toda la vida, te va a afectar ahora, mañana y por siempre. Por eso es necesario solicitar ayuda. Que Dios perdona, sí, pero Dios no acepta la práctica del pecado. Cuando se vuelve recurrente, eso ya no, eso se vuelve un juego delante de Dios. Pero la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza misericordia. Amén. Gracias, profeta. La siguiente pregunta dice: ¿cómo es una relación no bendecida por Dios? ¿Cómo es una relación no bendecida por Dios? Una relación que no es bendecida por Dios es una relación que no está bajo la voluntad de Dios. Lo que está bajo la voluntad de Dios es bendecido. Lleva bendición, lleva victoria, y no solamente eso, sino que comparte a los demás, a los que están cerca de ellos, porque la bendición está sobre ellos. Si no hay bendición, es porque no está la voluntad de Dios en esa relación. Por eso hablábamos y mencionábamos, antes de, tenemos que orar. No nos dejamos llevar por el corazón, nosotros nos dejamos llevar por la voluntad de Dios. Oramos y pedimos entendimiento divino para poder hacer las cosas correctas. Gracias, hermana. Adelante, maestro. Muy bien contestado. Solo para complementar, entendiendo esa mentalidad de adolescentes, ellos quieren cuestiones muy prácticas, no así muy, a ver, si eso no es, y es 1, 2, 3 y ya, ¿por qué? Y una relación
no bendecida, ¿cómo es? ¿Cómo puedo darme cuenta si la relación de noviazgo que inició un joven maduro que se piensa casar, pero que de pronto dice, oye, como que tengo dudas, ¿será o no será? El asunto es de esta forma. Dos jóvenes cristianos bautizados con metas de matrimonio inician un noviazgo. ¿Se vale que lo terminen? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por eso es por eso es un compromiso no definitivo. ¿Cómo darme cuenta si no es la voluntad de Dios, si no está bendecida esta relación? Bueno, si tu noviazgo te impulsa a buscar a Dios cuando lo tengan algún día, si tu noviazgo te acerca a Dios, te sientes libre, te sientes en paz, te sientes muy contento, contenta en tu interior con la relación que tienes, te motiva a orar, juntos buscan al Señor, oye, aunque sea por teléfono, vamos a orar, tengo este problema, gloria a Dios, qué bonito. El noviazgo es una bendición, pero si el noviazgo es obsesivo, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Quién está contigo? A ver, mándame una foto. Órale. O si no le dice a los muchachos del grupo de la iglesia, oye, fulano, ahí está fulanita. Sí, aquí está. Mira, toma un video. ¿Quién está cerca de ella? Oye, ¿qué cosa? Eso no es bendición. Te ahoga, te oprime, te sientes controlado o controlada, es celosa, celoso en extremo, te aparta de Dios, te invita a hacer cosas equivocadas. Muchacho, muchacha, ni lo pienses, corre, huye, escapa por tu vida. Aleluya, eso no está bendecido, aléjate. Lo que es de Dios te acerca a Dios. Amén. Amén. Gracias, maestro. Aquí tengo dos preguntas. Dice, si hice adulterio, ¿me perdonará Dios? Y si he adulterado, ¿me puedo casar de blanco o ya no me voy a poder casar? Ok, la voy a separar. Dice, si hice adulterio, ¿me perdonará Dios? Queremos explicar la diferencia entre adulterio y fornicación. Ambas prácticas son relación sexual, pero una es antes del matrimonio, en etapas juveniles o de soltería, a eso se le llama fornicario. Y cuando ya hay matrimonio consumado y entonces se comete el error de buscar una persona extra, a eso se le llama adulterio. No puede ninguno de ustedes cometer adulterio porque no son casados. Comete adulterio el que es casado. Aun cuando tuviera relación sexual con una persona casada, aquel adultera, y quien comete con esa persona el pecado, siendo un mancebo, siendo una jovencita, se llama a eso fornicación. La palabra de Dios nos enseña que de la fornicación huyamos. No dice lucha con ella, porque no es tan fácil esa área sexual. Fuimos jovencitos como ustedes y todos sentimos las mismas debilidades, pero también dice la Escritura que si depositamos en Él toda nuestra ansiedad, Él tiene cuidado de nosotros. Acordémonos de un caso en la Biblia de un joven llamado José, el hijo de Jacob, cuando llega inclusive de esclavo a Egipto. La esposa de Potifar, una mujer egipcia, lo codició. Era un mozuelo, qué sé yo, como tú, de 16, 17, 15 años, no sé. Y dice que la mujer lo acechó, le decía así, abiertamente, acuéstate conmigo, le decía al muchacho, a José.
Y él dijo estas palabras. A veces ahí empieza el error, muchachos, en que nos queremos hacer los machitos, los varoncitos y no, pues es que no, es que otro día, es que no. José fue al grano y le dijo, ¿cómo quieres que haga tal cosa? ¿Quieres que ofenda a tu marido? Y además quieres que peque contra Dios. Oiga, qué convicción de José ante la fornicación. Y dice que le dijo, no me pidas eso, yo valgo más. En otras palabras le estaba diciendo José, yo valgo más que acostarme contigo en una noche. Él valoraba su salvación, su herencia, su genealogía. Oiga, qué poderosa enseñanza. Pero dice que esta mujer, todavía con más insinuación, con más sexo descaradamente, dice que le trató de quitar la ropa. Llegó a cuestionar su intimidad. Pero ¿qué hizo José? Ustedes lo saben. ¿Qué hizo? Huyó, corrió. Luego entonces el consejo de Dios es huid la fornicación. Ahora, quien la ha practicado sin haber tenido este consejo, sin haber tenido el conocimiento de Dios, el Señor dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno viene a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que jóvenes, no hay por qué, ya lo decía alguno de los siervos, tu pasado queda borrado. Isaías 43 dice, no me acordaré más de tus pecados. Así es que después de esa fornicación que hiciste en el mundo, tú vienes a Cristo, lo conoces, te bautizas y de ahí en lo adelante es una vida nueva y toda la opción y esperanza bíblica es para ti. Dios te bendiga. Amén. Gracias, apóstol. Gloria a Dios. Qué hermosas respuestas. Le digo a los siervos, oye, esto es una bendición, nos estamos gozando con ustedes. Levanten su mano los que están aprendiendo algo este día. Eso es, muy bien, yo también. Y la parte de la pregunta tiene una segunda parte. ¿Me puedo casar de blanco después de haber cometido fornicación? Ese punto hay que aclararlo muy bien. Mira, ha explicado correctamente nuestro apóstol. Si viene alguien del mundo a Cristo, por supuesto que en Cristo Dios hace nuevas todas las cosas, la persona tiene el derecho. Pero ¿qué pasa si esta persona ya conoció al Señor Jesucristo, ya tiene pacto con Dios y decide contaminar su templo? Oh, ahí sí, muchachos, ahí sí, el que cometa un pecado de fornicación ya teniendo pacto con el Señor Jesucristo, pierde muchos derechos ya. Y no, ya no se podrá casar de blanco. Ya no podrá ser de esa forma honrosa y digna. ¿Por qué? Pero si ya se arrepintió. Ah, claro que sí. El arrepentimiento te devuelve el perdón de Dios, ¿verdad? Te da la salvación. Sí. El arrepentimiento te hace libre y Dios te restaura tu vida eterna. Pero el arrepentimiento no devuelve el reloj hacia atrás. No regresa el tiempo. Si el joven, la señorita han cometido fornicación teniendo pacto con Dios, ya no podrá casarse de blanco la señorita. ¿Podrá casarse? Sí, le apoyamos, sí, es nuestra hermanita, nuestro hermanito, les vamos a ayudar, pero ya no tendrá la misma dignidad. Con esto queremos aclarar que no se haga algo corriente o barato. Dios perdona, hay que hacer lo que sea y al fin Dios restaura. Dios perdona, te devuelve tu salvación, pero lo hecho está, y el pecado siempre trae consecuencias, y una de las consecuencias de la fornicación es que se pierde el privilegio de casarse de blanco. Una vez que tienes pacto con Dios, debes guardar tu pacto para conservar ese privilegio. Muchachas, muchachos, cuídense en el nombre del Señor. Escuchen otra explicación. Amén. Gracias, maestro. Adelante, profeta Isachar. Amén.
Es verdad lo que menciona el maestro David Adame, y yo quiero también reforzar un poco de lo que ya se nos explicó. Escuchaba la pregunta acerca de adulterar en esta etapa. Y yo quiero leerles un versículo de la Biblia para que ustedes lo puedan comprender. Y dice: cualquier hombre que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera también. ¿Esto qué quiere decir, jóvenes? Que deben guardarse en Dios. Es cierto, a esta edad, si ustedes llegaran a meterse con una persona que tiene un pacto matrimonial, fornican, pero ante Dios también cargan con la culpa de un adulterio. Vean lo que la Biblia dice. Ustedes se vuelven fornicarios, pero también cargan con una culpa de un adulterio a la luz de la palabra. Por eso debemos cuidar nuestra vida. Casos hemos tenido muchos de señoritas, de jóvenes que fallaron y que quisieron casarse en un altar honrando a Dios, pero lo que el maestro nos explicaba es una gran verdad. Se pierden muchos privilegios. Ya no será de blanco, habrá muchos otros colores bonitos, cremitas, marfiles, muchos otros colores bonitos. Ha habido novias que llevan un vestido claro y algún rebozo de color rojo en su cabeza. Está bien, pero de blanco, con un velo que cubra su rostro, ya no será posible. Perdieron ese privilegio. Por eso es importante guardarnos en Dios. Amén, gracias, pastor. La siguiente pregunta dice: ¿es necesario tener pareja en una vida cristiana? Amén. Pues hermano, si nos vamos desde el principio, pues Dios estableció que no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Está recomendando el matrimonio, está instituyendo el matrimonio. Pero hay personas que por su característica personal, biológica, no necesitan una pareja. Lo señala el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él recomendaba, dice: yo os aconsejo, ¿verdad?, que se abstengan de casarse, porque si se casan van a tener aflicción de la carne, y yo os lo quisiera evitar. ¿Verdad? El matrimonio es de Dios, pero no es un requisito para salvación. O sea, que se diga que solo los casados serán salvos, no es un sacramento de salvación el matrimonio. Si tienes la capacidad de vivir solo o sola, adelante, bien haces, no hay ningún problema. Pero si no tienes ese don de continencia, dice, es mejor casarse que estarse quemando. Así que la recomendación de parte de Dios es casarse, pero si tú tienes esa característica de parte de Dios, adelante. En el mundo dicen que más vale solo que mal acompañado. Gracias, pastor Adán. Tenemos otra pregunta más. ¿Qué tienen en común la pornografía con la masturbación? Bueno, consensando aquí con los pastores, mencionan que ambas son pecado. El detalle es que una es precedente de la otra. Por eso es necesario abstenerse tanto de la una como de la otra. Ninguna es agradable delante de Dios y traerá consecuencias en tu futuro como persona y también dentro del matrimonio. Así que es necesario abstenerse. Gracias, hermana Keila. Dice otra pregunta: ¿por qué no pueden enamorarse nada más así rapidito?
Mencionábamos hace un momento lo que es el enamoramiento. El enamoramiento es un proceso químico que está lleno de dopamina. El enamoramiento no es para toda la vida, dura solamente un año. ¿Por qué no me puedo enamorar así de rapidito? Porque eso no existe. Eso sería estar filtreando, estar jugando con una persona. Entonces no es el enamoramiento, pero recordemos que lo importante es el amor. Cuando uno toma la decisión, ok, esta persona es la indicada, decido amarla con sus defectos, así como con sus cualidades, sus características, y si Dios así lo quiere, formar un matrimonio para toda la vida. Y tenemos otra pregunta y dice, ¿qué es masturbarse? Creo que el pastor Adán le preguntaron en el taller, ¿verdad, pastor Adán? Adelante, pastor. ¿Qué es masturbarse? Si yo leía un poquito sobre la masturbación, si uno va al médico, los médicos recomiendan masturbarse. Incluso dan beneficios de la masturbación, pero eso es desde el punto de vista médico y biológico, pero desde el punto de vista espiritual trae consecuencias, ¿verdad? Tanto espirituales incluso como físicas también, ¿verdad? Masturbarse es autoestimularse, ¿verdad? El sexo, leía, ¿verdad? Que el sexo tiene que llevar las 3 P's. La primera P es la P de pacto, por eso el sexo no se debe de practicar antes del matrimonio, porque debe de haber un compromiso, debe de haber un pacto. La Biblia habla de que no seamos desleales con la mujer de tu pacto, o sea, hay un pacto. La segunda P es la de procreación. Dios estableció el sexo como medio de reproducción. Él dijo, llenad la tierra. Y la tercer P es la P de placer. El sexo provoca placer entre los cónyuges cuando es en el matrimonio. Los jóvenes que buscan el sexo antes de matrimonio es porque lo único que están buscando no es ni procrear, aunque es consecuencia de, ¿verdad? No están buscando un pacto, sino están provocando la búsqueda de placer, nada más. Van en busca del placer físico. Y como no quieren hacerlo con otra persona, ni, por no tener ningún compromiso, pues se autoestimulan y se provocan a sí mismo placer. Esa es la masturbación. Gracias, pastor. Una pregunta más, ya estamos casi llegando al final de este foro. En el momento adecuado, ¿qué es lo primero que debo hacer en el noviazgo? ¿Verdad? Gloria a Dios. A ver, muchachos, levanten su mano los que se piensan casar un día. Ah, qué bonito, ¿eh? Gloria a Dios. Ahora el aplauso es para ustedes. Muy bien, muy bien. Qué bueno, felicidades, felicidades. Así tiene que ser. La iglesia tiene que seguir creciendo, gloria a Dios. Amén. Ahora bien, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando ya se tiene el plan de entrar a un noviazgo para llegar al santo matrimonio? Lo primero, orar a Dios. Que sea Dios que te dirija, que sea Dios que te guíe. Gloria al Señor. Y Dios te hace ver, te hace sentir y te dirige Dios hacia una persona. ¿Qué sigue? Espérate. Habla con tus padres. Habla con tus padres y explícales. Háblales con claridad y escucha su consejo. Que ellos estén enterados. Si tus padres te dicen, hijo, es una buena persona, adelante. Espérate. Habla con tus pastores y dile, pastor,
Porque los pastores conocen a las ovejas de otras congregaciones dentro del mismo concilio y te van a dar una referencia, no solo del aspecto, sino de la vida, el testimonio de la persona. Y te podrán decir tus pastores, mira, es una persona con mucha belleza física, pero no tiene buen testimonio. O tal vez te van a decir, ¿sabes? Bienaventurado eres, bienaventurada. Esa persona tiene buen testimonio. Amén. Enseguida, ya oraste, hablaste con tus padres, con tus líderes. Atrévete. ¿Por qué hay muchos jóvenes, muchas señoritas ya de cierta edad, ya maduros, que no tienen compromiso de noviazgo? Algunos porque les ha faltado valor. Atrévete, háblale, dile lo que tú piensas, sé formal, sé educado, sé educada, sean respetuosos, muy bien, y procedan. Y cuando llegue el momento, miren, aquí hay varios siervos y muchos siervos aquí para casarlos en el nombre del Señor. Amén. Amén. ¿Qué es Gracias, lo primero que maestro. hay que hacer? Orar. Habla con tus padres, con tus pastores y habla con la persona. Y que Dios bendiga tu noviazgo. Amén. Amén. Vamos a dar lugar a 2 preguntas más para concluir este foro. ¿Qué pasa si empecé a conocer a cierto niño? Yo creo que quiero entender a que se refiere que lo empezó a tratar y si es correcto seguirlo tratando o qué hacer, ¿no? Bien, cuando la pregunta dice a cierto niño, está indicándonos que entonces no es correcto que continúe esa relación, porque pues que crezca, déjalo que crezca. Todavía. Si es niño, pues creo que entonces ni pensar en esta etapa. Él debe pensar en ir a la secundaria, estudiar, a la prepa, hacer vida y no hay que pensar en otra cosa. Porque ya hablábamos como que esto nos responde a aquello de en qué etapa debo iniciar un noviazgo. Si la pregunta es ¿qué debo hacer si empecé a conocer a un niño? Pues ese niño déjelo que crezca, que se haga una persona de trabajo y bien. No es la época, sí, que tenga una madurez emocional, moral, espiritual. No es ni tiempo ni momento para que se dé lugar a una etapa de noviazgo prenupcial. Lo correcto es que se detengan ahí las cosas, orar a Dios y después el Señor determinará lo que sigue. Gracias, apóstol. Ya el tiempo nos está ganando, pero quiero cerrar con una última pregunta. Digo, probablemente puede ser repetitiva, pero al final ustedes me responden. ¿Tener sexo a temprana edad es pecado? ¿O besar es pecado? Besar, besos. Amén. Jóvenes, creo que la pregunta está en dos tiempos. Número uno, tener sexo a temprana edad es pecado. Y creo que la explicación que nos daba el pastor Adán hace un momento era muy certera. No existe sexo seguro o fuera de pecado, si está fuera del matrimonio. Si no tienes una relación matrimonial, un pacto con una persona delante de Dios, entonces cualquier tipo de práctica sexual se vuelve pecado. El sexo fuera del matrimonio es pecado. Ni siquiera pensarlo, ni siquiera fraguarlo es pecado. La siguiente pregunta, ¿un beso es pecado? Es interesante la pregunta, joven,
Porque si ustedes buscan en la Biblia un texto que diga el que le da un beso a su novia se va a ir al infierno, no lo van a encontrar. Ay, mire, ya alguien ya codeó a su compañero. Ya ves, te dije que no era pecado. El problema no es el beso, el problema es a lo que nos va a llevar ese beso. Porque un beso es el preámbulo, es la sala antecesora a una vida íntima, a una relación sexual. Y yo quiero decirles algo, jóvenes. Alguien quizá me puede decir: pastor, pero yo me voy a controlar, yo me voy a detener, yo me voy a aguantar. El proverbista Salomón dice: ¿acaso puede el hombre tomar fuego y ponerlo en su pecho sin que se queme? ¿Podrá un hombre caminar descalzo sobre las brasas y no quemarse? No, jóvenes, si juegan con fuego se van a terminar quemando. La historia se ha repetido infinidad de veces. Lo que inició con un besito, 9 meses después terminó con un bebecito. Empezaron besándose y terminaron fornicando, y los fornicarios y adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Por lo tanto, los besos dentro del noviazgo no están permitidos, son correctos hasta el momento del pacto del matrimonio. Amén. Muchas gracias, profeta. Hemos concluido este foro y agradezco nuevamente, infinitamente, la presencia de cada uno de ustedes, porque ha enriquecido este proceso de formación de los adolescentes. No sé si gusta alguien más agregar algo. ¿Estamos bien? Ok, los invito a ponerse de pie. Vamos a dar gracias a Dios por este